Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España, a la organización, que la verdad es que está siendo unas jornadas que francamente están siendo estupendas. La verdad es que la gente, por lo que voy comentando, ¿no?, con ellos, está muy contenta como va saliendo, y la gente que está dando las ponencias, que la verdad es que son súper interesantes. La verdad es que yo aquí hoy venía a hablar un poquito de cómo hemos estado trabajando, nosotros llevamos trabajando en temas relacionados con lo que ahora se llama inteligencia artificial, tampoco es que me guste mucho el término, pues los últimos 20 y tantos años, ¿de acuerdo? Y cuando empecé a preparar el documento, pues empecé a poner, porque tenía muchas ganas de contaros muchas cosas. Luego, cuando vi un poco la limitación de tiempo, pues fui seleccionando. Entonces, bueno, tampoco quiero correr mucho y por lo tanto voy a intentar contarla lo que me dé tiempo, pero paradme cuando tengáis alguna duda o que algo no quede claro, porque me gustaría algunos conceptos, sí, explicarlos para ver un poquitín qué hay más allá de la cortina, no quedarnos solo con el cuadro de texto de ChatGPT, sino entender por qué ciertas cosas que están surgiendo surgen y en qué se basan, ¿vale? Que no es magia, no son ritos extraños, sino bueno, está todo basado en las tecnologías que manejan datos y que aprenden a partir de datos, ¿de acuerdo? En primer lugar, pues bueno, como todo el mundo imagina, yo estoy hoy aquí, pero no, el trabajo que voy a presentar no es un trabajo mío. Yo formo parte de un grupo de investigación con un montón de personas que trabajamos y nos dedicamos a esto. Somos profesores e investigadores de la Universidad de Zaragoza, en concreto somos del grupo Vivolab, en el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón, y esto que voy a contar hoy pues, guarda mucha relación con los trabajos o las relaciones estrechas que tenemos con Radio Televisión Española, con la cual tenemos una cátedra en colaboración, la cual está dirigida precisamente a la introducción de nuevas tecnologías en la catalogación y documentación de archivos audiovisuales, ¿de acuerdo? También trabajamos con empresas del sector de las telecomunicaciones, donde el manejo de todas estas técnicas son muy importantes, ¿de acuerdo? La idea es poner en valor todos los datos, todos los recursos, sobre todo audiovisuales, pero también quiero hacer notar que las cosas que yo aquí hoy voy a contar son aplicables totalmente, o gran parte de ellas, a los archivos basados en texto, o sea, que tienen la información contenida en formato textual, ¿de acuerdo? Entonces nosotros nos dedicamos tradicionalmente al procesado de audio, habla y lenguaje natural, que son algunos de los grandes componentes de la inteligencia artificial que se han venido utilizando y desarrollando, ¿de acuerdo? Todos somos conscientes de la importancia que va a tener este tipo de tecnologías en lo que es la catalogación y el metadatado de contenidos audiovisuales, porque la tecnología, una de las cosas que ha propiciado es que se estén generando ingentes cantidades de documentos audiovisuales. Esos documentos audiovisuales ya no solo provienen de las fuentes tradicionales, la televisión, la radio, los periódicos online, sino que ya empiezan a surgir nuevos contenidos audiovisuales que vienen de las plataformas de vídeo bajo demanda, pues Netflix, HBO, YouTube, las webs, las redes sociales, las instituciones, las organizaciones no gubernamentales, las corporaciones, los centros de formación. Estamos generando unas cantidades inmensas de cantidades de datos audiovisuales, ¿de acuerdo? Estamos hablando de exabytes, cada exabyte es 1000 millones de gigabytes. Y esto no es por el volumen que hay ahora, es por el ritmo en el que está creciendo. Solo a YouTube, en un minuto, se suben 500 horas de vídeo. O sea que en la que yo voy a hablar, la cantidad de vídeo que se está subiendo a YouTube, ¿de acuerdo? Incluso nosotros mismos estamos creando, nos hemos convertido en una fuente generadora de contenido audiovisual. Nuestro móvil está grabando, está haciendo fotos que o bien las guardamos para nosotros, que luego no sé si las encontraremos, o las estamos compartiendo en redes sociales. Esos contenidos, como todo el mundo bien sabe aquí, hay que catalogarlos, hay que documentarlos, hay que indexarlos, ¿de acuerdo? Un documento sin catalogar no existe. Nadie lo va a poder volver a consultar. Vamos a tener un vídeo, un documento escrito, un audio, pero si nadie ha indexado ese documento, lo ha catalogado, lo ha documentado, ese documento directamente no existe, ¿de acuerdo? Con lo cual, tradicionalmente hacen falta expertos que documenten, que cataloguen. En el ámbito concreto que nosotros nos ocupa de Radio Televisión Española, la gente tiene que visionar los contenidos y anotar el contenido relevante en el tiempo en el que sucede cada una de esas cosas relevantes que ocurren, para que posteriormente un periodista en una redacción pueda acceder a un contenido y recuperarlo para montar una nueva pieza. Un vídeo que no se ha catalogado, bueno, estará en el archivo, y eso le pasa también a Televisión Española. La Televisión Española tiene miles de horas que vienen de grabaciones en cine, tiene el fondo documental del Nodo, tiene todo lo que se ha ido grabando en los 50 y tantos años de historia de Televisión Española.
Eso han hecho un esfuerzo inmenso en digitalizarlo. Pero digitalizarlo no solo es pasarlo a un formato digital. Digitalizarlo es hacerlo accesible mediante medios digitales que permitan a un profesional o a un ciudadano acceder al minuto concreto del contenido que está buscando, ¿de acuerdo? De una manera más o menos relevante, ¿de acuerdo? Entonces, un poco vengo a hablar de aquí, de este trabajo, de lo que sería el uso, y por eso hablo de usos, porque realmente no hablo tanto de la tecnología, de cómo usar tecnología que se ha ido desarrollando, para realizar estas tareas de poner en valor contenidos. Aquí me he centrado un poco en los audiovisuales, que es donde más nosotros hemos trabajado, pero que valdrían, como veremos a continuación, en el resto de los contenidos también en formato textual. Con lo cual, un poco el mensaje es que todas estas tecnologías surgen como una oportunidad de actualización de los procesos en la catalogación y documentación de contenidos. Es decir, es introducir estas tecnologías en el protocolo de actuación de los profesionales. No es sustituir al profesional, sino incorporarlas, como muy bien María José se decía, que al final pues los actualizaréis y todo el mundo se sacará partido y rendimiento en este tipo de tecnologías, ¿de acuerdo? Es incorporarlas en el flujo de trabajo, de manera que las tareas un poco más repetitivas, tediosas, pues se realizan en gran parte de vuestros sistemas, pero además que nos doten de otras capacidades. Es decir, como es añadir capacidades a las que ya tiene de por sí una persona experta en este tipo de categorías. No es sustituirlo, sino es ampliar sus capacidades, ¿de acuerdo? Y bien, por ver un poquitín en qué ámbitos temáticos nos vamos a mover, si hablamos de un contenido audiovisual, obviamente la información, reflexionando dónde va a estar. Pues va a estar en la imagen, donde vamos a encontrar personas, ¿no? Vamos a buscar rostros, identidades, vamos a encontrar escenas, pues una persona puede estar en un estudio, en un campo de fútbol, en una calle, en un colegio. Podemos encontrar logotipos, podemos encontrar rótulos que hay que pasar a los ACR. En el audio, ¿dónde va a estar la información? Pues va a estar en lo que quién habla, qué dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, va a haber música, no va a haber música, va a haber ruido, qué tipo de ruido. Toda esa información al final se acaba convirtiendo en metadata, es decir, vamos a pasarlo en texto. Entonces ya trabajamos con un formato de datos que tradicionalmente ha sido más amigable para buscar. Hasta ahora es muy difícil buscar una imagen. Sin embargo, una descripción de una imagen ya se corresponde con las reglas tradicionales de algo basado en el texto sobre lo cual podemos buscar. Bueno, pues todo esto se trata de extraer metadata en los contenidos audiovisuales, de manera que con las técnicas actuales de procesado del lenguaje natural yo pueda recuperar esos contenidos en base a esos metadatos que yo he extraído de ellos. Luego iremos viendo un poquitín cómo se hace esto. Hasta llegar a un punto que realmente las tecnologías de hoy en día lo que permiten es que las búsquedas realmente se realicen en lenguaje natural, que salgamos de los marcos, salgamos de los formularios y le hablemos a los sistemas de indexado y le preguntemos como le hemos preguntado, como le has preguntado a ChatGPT. ¿Qué pasa? Quiero buscar, o sea, un asistente realmente. La idea es utilizar estas herramientas como asistentes tanto en la anotación como en la recuperación de contenidos, ¿de acuerdo? Y es dialogar un poquitín con los contenidos, ¿de acuerdo? Voy a ir haciendo un poco ese recorrido por las tecnologías, ¿de acuerdo? Empezando precisamente por las tecnologías de procesar el lenguaje, que son las más relacionadas con el ámbito textual, donde el formato de los datos ya está en formato textual y a partir de estos pues ya podemos ver cómo la tecnología está contribuyendo a organizar el conocimiento en este ámbito, ¿de acuerdo? ¿Qué es el procesador de lenguaje natural? Sería todo aquello que le permite a las máquinas procesar el lenguaje humano. El lenguaje humano entendido en sentido amplio. El lenguaje humano, yo siempre me gusta decirlo, el lenguaje humano es el lenguaje verbal. La escritura es una tecnología desarrollada por humanos que ha permitido perpetuar el lenguaje realmente humano, pero el lenguaje humano como tal es un lenguaje verbal que la tecnología ha permitido desarrollar el texto, ¿no? La escritura, y por lo tanto perpetuarlo, ¿no? Mantenerlo. Entonces, sería todo aquello que permite a las máquinas procesar el lenguaje humano, tanto en forma escrita, verbal o incluso visual. Tenemos un lenguaje no verbal que también podría ser descrito y manejado, ¿no? ¿Y por qué es importante? Es uno de los núcleos principales de la inteligencia artificial. El procesado del lenguaje natural es un elemento fundamental porque es un sistema que trata de pues eso, desarrollar tecnología que realice acciones propias de las capacidades humanas, ¿no? De percepción, aprendizaje, representación del conocimiento o razonamiento. ¿De acuerdo? El objetivo, y sobre todo para este ámbito de aplicación, sería comprender. Se basa en representar el conocimiento, ¿de acuerdo?,
con las herramientas que se están desarrollando. Entonces aquí lo pongo en rojo porque el elemento clave, el concepto clave que hoy quiero transmitir es el concepto de la representación semántica. Tenemos que encontrar herramientas que representen a los documentos no por el contenido, sino por lo que significa ese contenido, que lo redistribuyan en esa representación agrupando cerca lo que semánticamente es similar y lejos lo que semánticamente es diferente. De manera que cuando buscaremos hacia los documentos que significan lo que yo estoy buscando, ¿de acuerdo? Huyendo de las cadenas de palabras que se parezcan más o menos a las que yo busco, sino la secuencia o cadena de conceptos, ¿de acuerdo? Sustituir palabras por conceptos. Y representación semántica es el núcleo en el cual se está centrando todo esto, ¿de acuerdo? Si no, algo no queda muy claro, me paráis y lo he dicho. En el mundo ya todos sabemos que nos vamos a encontrar tipos de datos estructurados con un conjunto de campos, esos campos tienen valores, esos valores podrán ser un nombre, una fecha, una entidad nombrada relevante, y esos para los ordenadores, por ejemplo, son muy cómodos porque tienen una fácil representación numérica. Yo puedo darles un numerito a los campos, asignarles ese valor y representarlos con las cadenas de palabras, y eso es muy cómodo. Y en base a eso se han construido las bases de datos tradicionales. Tenemos un formato y unos lenguajes reglados, formales, que nos permiten consultar una base de datos, por los formatos estos de SQL o lo que sea, y yo recuperar la información de esos datos estructurados. Pero existen muchísimos más datos no estructurados. El mundo está compuesto por datos no estructurados. Están los libros, los programas, los documentos, las cartas, son datos generalmente no estructurados. Ahí, la información está ahí, pero nadie la ha sacado en la otra manera, ¿no? Bueno, de hecho, de eso se trata la indexación, la catalogación de ciertos documentos, ¿no? El coger unos datos no estructurados y procesarlos hasta tener un contenido realmente estructurado, ¿no? Y ahí es donde se centran estas tecnologías, en trabajar sobre datos no estructurados para hacerlos buscables y accesibles como si fueran datos realmente estructurados, ¿de acuerdo? Bueno, había datos mixtos, ¿no? Un correo electrónico, por ejemplo, es una cosa mixta. Tenemos una parte del correo electrónico que es estructurado, pues el remitente y un dato no estructurado que sería el cuerpo, ¿no? Para hacernos una idea y todos entender de qué estamos hablando, ¿no? El objetivo último, ¿cuál es? Sería tener un sistema que nos permita acceder a unos contenidos, un repositorio de documentos, mediante el esquema tradicional. Una persona realiza una consulta. El sistema procesará la consulta para adaptarla a cómo ese repositorio ha sido indexado, cómo ha sido representado. La tecnología encontrará un conjunto de documentos relevantes y se lo presentará al usuario ordenado razonablemente por la relevancia que se considere oportuna. Esos documentos podrán ser texto, podrán ser imágenes, podrán ser audios, ¿de acuerdo? Entonces, el usuario, la idea es que pueda interactuar con el sistema de búsqueda obteniendo y recuperando lo que haya en el repositorio de su interés, ¿de acuerdo? Para ello tenemos que representar, empezando por el texto. Entonces, cada palabra tiene que tener una representación. Los ordenadores trabajan pues, con números, ¿no? Los unos, los ceros, representaciones matemáticas. Entonces, cada palabra tenemos que representar de alguna de las maneras. ¿Cómo? Pues podemos ponerle un numerito, uno detrás de otro, a todas las palabras. Para que eso no es útil. Eso no me agrupa las palabras que se parezcan, que significan lo mismo cerca y las que significan cosas distintas lejos, ¿no? Esa forma de representación no valdría. Podríamos poner a lo mejor unas largas secuencias de números, unos vectores muy grandes, donde solo un valor valiese 1 y el resto ceros, y ese 1 indicase la palabra que estoy representando, ¿de acuerdo? Eso tampoco es útil, así conseguiríamos que al menos todas las palabras estuvieran a la misma distancia de todas, ¿de acuerdo? No unas más cerca de otras, pero tampoco es útil, aunque fue el comienzo de la representación que ahora os voy a contar, que es la que realmente se utiliza, ¿no? Si reflexionamos, realmente lo que nos interesaría es crear un espacio de representación, un mapa de palabras, donde palabras que significan lo mismo estén cerca y palabras que significan cosas distintas aparezcan lejos. Es decir, necesitamos un modo de representación que mida la similitud semántica entre palabras, ¿de acuerdo? Eso se ha conseguido con las técnicas actuales mediante una representación numérica que llamamos densa, es un vector, es una concatenación de números que llamamos embedding, ¿de acuerdo? Un embedding es algo así como unas coordenadas en un mapa, ¿de acuerdo? Me dicen que palabras próximas viven en el mismo edificio o son vecinos y que palabras muy distintas viven en países distintos, ¿de acuerdo? Son coordenadas. La diferencia es que estamos acostumbrados en un mapa a ver coordenadas en 2 dimensiones, longitud, latitud, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha.
Aquí estamos hablando de que estos embeddings tienen dimensiones de 512 o de 1024. O sea, pasamos de 2 dimensiones a 1024 dimensiones. Obviamente los humanos no podemos concebir un espacio de 1024 dimensiones, aunque un espacio de 512 dimensiones, pero estos trabajan en este espacio, ¿de acuerdo? Estos embeddings, estas coordenadas en ese espacio, permiten esa representación semántica de la que estoy hablando, construir espacios semánticos, ¿de acuerdo? De manera que las consultas lo que llevarán es aparejada un índice, un apuntamiento a la zona semántica que yo estoy buscando. Por lo tanto, los documentos que han quedado en esa vecindad son los que recuperará el sistema, ¿de acuerdo? Tiene 512 dimensiones, o 1024, o 768, son dimensiones muy habituales, y no las podemos entender ni visualizar, pero podemos proyectarlas, podemos hacer visualizaciones en 2 dimensiones de ese espacio de tantísimas dimensiones, y eso es lo que tenemos aquí. Cada puntito de esta representación en 2 dimensiones es una palabra, extraída mediante estas técnicas de representación semántica. Y si hacemos zoom en algunas de estas partes y vemos qué palabras hay detrás, veremos como puntitos del mismo ámbito semántico quedan cerca y puntos de diferentes ámbitos semánticos quedan un poquito lejos. Entonces, si vemos aquí estas partes de aquí, esto de por aquí, son palabras relacionadas con partes de la casa, ¿no? Ahí está la palabra sótano, pasillo, patio, ático, y todas han quedado cerquita, ¿de acuerdo? Y otras han quedado en otros sitios. Por ejemplo, aquí vemos otra nube de puntos donde han quedado los deportes, ¿de acuerdo? De tal manera que si alguien consulta algo relacionado con partes de la casa, su consulta también contendrá palabras semánticamente similares a esta y el sistema le llevará allí. Mira, ahí está tu ámbito semántico, ese es tu barrio en el cual vas a buscar lo que buscas, ¿de acuerdo? Entonces, este modo de representación es apropiado porque me permite medir el parecido o la similitud semántica entre conceptos, entre palabras, ¿de acuerdo? Y esa es un poco la clave de esto. Hasta el punto que puedo hacer incluso operaciones matemáticas con las palabras. Si a rey le resto hombre y le sumo mujer, me aparecerá el punto donde está la palabra reina. Es decir, es un modo de representación tan apropiado que incluso luego veremos que este concepto de representación de palabras se ha extrapolado a la representación de imágenes. Pero es que puedo hacer operaciones con las imágenes y el texto. Si al Taj Mahal le resto día y le sumo noche, en mi base de datos me recupera imágenes de monumentos de noche. O si a un avión le resto volar y le sumo navegar, me recupera imágenes de barcos. O sea, puedo manipular un poco estos espacios de representación semánticos porque son matemáticamente lo que llamamos consistentes. ¿De acuerdo? Entonces está muy, muy interesante. ¿Y cómo y por qué se construyen estos? ¿En qué se basa, ¿no? Eso que quería que vemos un poco más allá de qué hay detrás de esto. Pues hay conceptos lingüísticos pues muy conocidos, asentados de hace más de 100 años, ¿no? y más, que se basan en la idea de que palabras similares aparecen en contextos similares, ¿de acuerdo? Que la palabra el significado de una palabra viene conferido de su uso en el lenguaje, ¿de acuerdo? Y esos conceptos lingüísticos son de sobra conocidos. Es aplicar aquí el concepto de dime con quién andas, ¿no? Y entonces te diré quién eres. Con lo cual, ¿cómo se obtienen estas representaciones? Estudiando el contexto en el cual aparecen las palabras. Si yo voy diciendo estas frases, hay una botella de Belikin sobre la mesa. A todo el mundo le gusta Belikin. No bebas Belikin si tienes que conducir. La Belikin se fabrica con grano de cebada germinada. Ya sabemos de qué estamos hablando. Nadie nos ha definido Belikin, pero sabemos qué es Belikin, ¿no? ¿Alguna bebida similar a? ¿No? Todos sabemos lo que estamos hablando. Pues se trata de esto, ¿de acuerdo? Anteriormente, las tecnologías actuales, no muy lejos de aquí, que estamos hablando de 2000-2010, se basaban en lo que llamamos semántica distribucional. Y era estudiar la frecuencia de aparición de las palabras en cada contexto. Y haciendo un conteo de palabras y de los contextos, se extraían estas representaciones densas de las palabras, estos embeddings de representación. ¿Ahora qué se hace? Ahora se obtienen representaciones a través de lo que llamamos modelos de lenguaje, que están tan de moda. ChatGPT no es otra cosa que un modelo de lenguaje, ¿de acuerdo? Y un modelo de lenguaje lo único que va a hacer, y lo veremos un poco a continuación, es predecir una palabra dado el contexto, ¿de acuerdo? ¿Qué va a hacer el modelo de lenguaje? Sí. Igual una tontería. Cuando has puesto los puntitos de palabras que Sí. son relacionadas, ¿qué pasa con palabras que significan dos cosas distintas? Claro, la polisemia es una de las cosas, por ejemplo, que es más compleja de representar que solo con esto. Pudiera haber representaciones polisémicas que habría que tratar y por lo tanto luego veremos que la representación de palabras de forma aislada
no es lo más útil, sino que al final llegaremos en la representación de frases o documentos, que ahí sí que la polisemia queda desambiguada. Sí, sí. Entonces, como decía, esas representaciones se van a obtener ahora mismo, o que se obtienen ahora mismo, con lo que llamamos modelos de lenguaje, que es lo que ahora mismo pues, está de moda, ¿no? Igual dentro de unos años vienen otras cosas y lo suplantan. Pero bueno, los modelos de lenguaje tienen la habilidad o el objetivo de predecir una palabra dado el contexto, no hacen otra cosa, no hacen cosas mágicas, ¿de acuerdo? Se le pone en un contexto y a lo mejor se le tapa una palabra y dicen qué palabra correspondería a este blanco, como los exámenes de inglés, ¿no? El filling de blanks. Pues es lo único que hace. Y entonces ha ido pasando generaciones. Ha habido Word2Vec, Glowbert, y ahora estamos en la época de los GPT, de ahí viene el ChatGPT y estas cosas, ¿no? Los modelos de lenguaje que existen desde los años 70, sobre todo en el ámbito del proceso de lenguaje natural, reconocimiento automático del habla, pues los han ido escalando, han ido creciendo en volumen, hasta llegar a lo que hoy mismo tenemos, que son los grandes volúmenes, los grandes modelos de lenguaje, los LLM, ¿no? que todos vemos. Y ha sido una herramienta de nuestra comunidad muy útil, que hemos manejado mucho, y ahora ha surgido el boom, ha salido a la sociedad y ¡pum!, ha explotado mediáticamente, pues lo podemos desde la puesta o la salida pública de ChatGPT, pues bueno, ha sido eso una explosión, que todo el mundo ha tenido acceso al uso de esos grandes modelos de lenguaje. ChatGPT ha sido el hito tecnológico más rápidamente adaptado de la historia, adoptado de la historia, ¿no? Ha tenido 100 millones de usuarios en un mes, ¿no? Eso nunca había pasado en la historia, ¿no? Pero lo que quiero que hoy veamos un poco es qué son, para qué sirven y un poquito, a un nivel divulgativo, cómo funcionan, ¿de acuerdo? Como decía, lo único que hace un modelo de lenguaje es predecir la siguiente palabra. Dado un conjunto de palabras que les hemos dado, nos dice cuál es la siguiente. De tal manera que si yo le dijera la nueva resolución de naciones, lo más probable es que me dijera unidas. Porque él internamente ha tenido una representación del conocimiento y él hace un ranking de palabras posibles y te devuelve la más probable. Entonces, él tiene una secuencia de candidatos y dice, bueno, lo que yo he ido aprendiendo a partir de datos me indica que cuando tú me dices la nueva resolución de naciones, lo más probable es que después me digas unidas. Y dices, pues ¿y esto es todo lo que hay? Sí, esto es todo lo que hay. El modelo de lenguaje no hace otra cosa. Lo que pasa es que para poder hacer esto, ha tenido que tener internamente una representación del conocimiento extremadamente compleja. Y ahí es donde está la gracia. Cómo estos modelos de lenguaje, para darte la siguiente palabra, han tenido o han representado todo ese conocimiento que han adquirido durante la fase de entrenamiento. Entonces, realmente los modelos de lenguaje generativos, como es el caso, como es el ChatGPT, o el GPT que está detrás del ChatGPT, son modelos que predicen la siguiente palabra dadas las anteriores. ¿De acuerdo? Si es verdad que estas mismas estructuras se utilizan en otros ámbitos. Por ejemplo, nosotros utilizamos muchísimo en los sistemas de reconocimiento automático del habla, que es la transcripción de voz a texto, o los traductores de un idioma a otro. Ese ejemplo que has puesto detrás es la misma tecnología. De hecho, la estructura que hay detrás de estos modelos de lenguaje se llaman transformers y surgieron de la traducción de un lenguaje a otro. Se demostraban, entonces, eso surgió a finales de 2017 y ha supuesto el mayor salto de la inteligencia artificial en los últimos años, en la aparición de esa estructura llamada transformer, ¿no? Como decía, que el objetivo es muy simple, es la siguiente palabra. Y esto se lleva haciendo desde los años 70. A partir de n palabras posteriores, predecir la siguiente, se lleva haciendo desde los años 70. ¿Qué ha cambiado aquí? El hecho de que el conocimiento interno que tiene, como lo ha representado, es impresionante. Por dentro, si hacemos un poco una autopsia de estos modelos, encontramos que almacena. Almacena cosas muy interesantes. Por ejemplo, cosas tan simples como cuál es la palabra anterior. Me dicen una secuencia de palabras, simplemente cuál es la anterior. Vaya chorrada, ¿no? Pero también me dice la distancia o la relación que tiene cada palabra a la siguiente final de frase. Bueno, eso ya empieza a ser interesante, porque le ayuda a estructurarse dónde acaban las frases, dónde no acaban, pero porque también me indica de cada sustantivo, por ahí dentro, cuál es su determinante o su modificador asociado. Bueno, esto ya empieza a ser, nadie se lo ha dicho, él ha estudiado un montón de textos y ha aprendido y dice, bueno, cuando en esta frase tú me dices language, los modificadores de language son de complicated. Entonces me lo voy a guardar por ahí. Es como un poco unas libretas que él va apuntando, unos posits en el que él va apuntando y se va guardando las cosas que van apareciendo. O pone in the new law. Todo eso modificaría al sustantivo law. Y eso lo tiene él almacenado por dentro. No es aparente, esto hay que hacer un poco de medicina forense dentro del modelo para ver eso. Y también puede desambiguar pronombres. Por dentro, él
después de que ha analizado todo el texto, hace una representación de tal manera que los pronombres los puede llegar a desambiguar. Ese they corresponde a neighbors, ¿de acuerdo? No, él ya sabe que si posteriormente se le va a hacer una referencia, cuando nosotros hablemos de they, hablaremos de neighbors. Porque en una frase anterior, por el contexto, él ya sabe que sería eso. O sea, empieza a ser, y cosas más interesantes. De hecho, estos modelos se han utilizado, por ejemplo, también en juegos tradicionales, el ajedrez, el Go, ¿no? Habéis oído hablar de que baten a todos. Pues, por ejemplo, hay juegos que simplemente se les ha pasado la secuencia de movimientos, se ha buscado por dentro cómo tenía representado el conocimiento y se han encontrado tableros. Que es posible que por dentro se haya hecho una representación del tablero en cada momento de la partida. O sea, está muy, muy interesante. ¿Eso qué le confiere? Pues cierta capacidad de razonamiento, ¿de acuerdo? Cierta capacidad de razonamiento. Para resolver tareas pues, muy sencillas, como sería Mary went to the, o sea, María se ha ido al baño, John se ha ido al vestíbulo, preguntas muy sencillas, ¿no? María se ha ido a la oficina, ¿dónde está María? Dice, bueno, la oficina, no, eso es muy sencillo. Vamos a ir complicándole los problemas de razonamiento, ¿no? Empiezan así cada vez más hasta que llega un momento en que le podíamos preguntar, dar una secuencia de acciones sobre, por ejemplo, un gato, una caja y una cesta. Y lo vamos moviendo al gato de la caja a la cesta y no solo le podemos preguntar dónde está el gato, sino dónde uno de los personajes de la secuencia de acciones piensa que está el gato. Entonces le dice, en una habitación está John y Mark, un gato, una caja y una cesta, ¿de acuerdo? Y entonces John pone al gato en la cesta. ¿Dónde está el gato? Bueno, hacia aquí sería muy probable y hacia aquí poco probable. Ahí. Entonces él piensa que el gato, si está aquí, el verde está aquí, es que está en la cesta. Es lo que le hemos dicho, ¿no? Está en la cesta. Bien. ¿Y dónde piensa John que está el gato? En la cesta también, nos dice el gato está en la cesta. O sea, no le ofrece credibilidad a que esté en la caja y le ofrece toda la credibilidad a que esté en la cesta. ¿De acuerdo? Dice, Mark lo saca de la cesta y lo pone en la caja. ¿Dónde está el gato? Él cree que en la caja y John cree que también en la caja. Bien, está bien. Y aquí lo mismo, John lo saca de la caja y lo pone en la cesta. Pero luego le dice, John se va y le dice, he leaves the room. John se va de la habitación. Entonces, después dice, mientras John estaba afuera, Mark coge al gato, lo saca de la cesta y lo pone en la caja. A partir de entonces, el gato tendría que estar en la caja. ¿Pero dónde piensa John que está el gato? En la cesta. O sea, él solo ha sabido razonar en función del contexto, no solo dónde está el gato, sino dónde uno de los personajes de la historia piensa que está el gato. Entonces, también es verdad que este tipo de habilidades han venido como un poco de sorpresa o de cierto añadido, y es lo que se llama habilidades emergentes de los grandes modelos del lenguaje. Que si el modelo era muy pequeñito, esto no lo sabía hacer, de repente se dieron cuenta que le ofrecían la posibilidad de tener 180.000 millones de parámetros, pequeños numeritos que controlan el modelo, y surgieron estas habilidades. Él es capaz de representar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es maravilloso estos modelos de lenguaje que saben hacer cosas impresionantes, ¿no? Son capaces de comprender el lenguaje real y resolver tareas complejas, pero, cuidado, muchas veces van a generar información incompleta, inexacta o directamente falsa. Y entonces hay que tener cuidado, porque esos modelos tal y como están así, van a tener ese problema, lo que llamamos alucinaciones. ¿Qué es una alucinación? Es el fenómeno por el cual un modelo genera texto incorrecto, sin sentido o no real. ¿De acuerdo? Eso es una alucinación y es un fenómeno habitual en los modelos de lenguaje, siempre pasa. Y por eso ChatGPT nunca dice que no a las cosas, si le contradices te da la razón, sí, tenía razón, perdona que me he equivocado. Es muy educado, pero se inventa las cosas, pero porque es que estos modelos de lenguaje han sido entrenados para inventarse las cosas. Lo que pasa es que a veces lo que se inventan y la realidad está muy próximo, a veces lo que se inventan y la realidad está muy separado. Bueno, es así. Hay que tener en cuenta que los modelos de lenguaje no son bases de datos, no son motores de búsqueda y, por supuesto, no citan de dónde ha salido la información que suministran. Entonces hay que tener contexto, hay que saber que eso no es un modelo de lenguaje. ¿De acuerdo? Lo único que hacen es generar texto. Ellos son generadores de texto en función de una extrapolación del texto que le hemos dado. Ellos extrapolan ese mensaje, como habéis visto, porque es lo más probable que ellos piensan que debería pasar después de haber visto el contexto. ¿De acuerdo? Entonces lo que escupen no estaría necesariamente respaldado por ningún tipo de información. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que cuanto más información fiable hayan tenido en su entrenamiento, lo más probable es más fiable. ¿De acuerdo? Entonces no sería una buena práctica
usar los datos directamente, como bien de ese modelo de lenguaje, como una respuesta factual a una pregunta. Eso no es el uso, por eso hablaba de usos de la inteligencia artificial, no sería el uso más apropiado. Porque para entender esto tendríamos que ver cómo funcionan un poquitín esto. ¿Cómo funciona? Nosotros, estos sistemas extraen la información de básicamente 4 puntos. De lo que vieron en el entrenamiento, que eso quedó almacenado en unos parámetros que llamamos peso, que esa información en principio es poco fiable. Es lo que hablamos de que lo que nos sospecha GPT, ¿no? Pero también viene, la información la extraen de lo que llamamos prompt. El prompt sería como un pie que le damos para que él nos conteste la pregunta, por ejemplo, o la petición de lo que queremos hacer. Eso es el prompt, ese pie, ¿de acuerdo? En ese tenemos control absoluto, eso lo ponemos nosotros, ¿de acuerdo? Y también sacan la información de texto que han ido generando previamente, o por ejemplo en los chats de respuestas que han ido dando anteriormente a nuestro propio diálogo, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que esto genera es la continuación del texto basado en lo que anteriormente él mismo ha generado y lo que le hemos dicho nosotros como pie, ¿de acuerdo? Así funciona. ¿Dónde tenemos nosotros capacidad de influencia? En el pie. Y ahí está la clave. Nosotros somos el control de lo que estos modelos de lenguaje sacan porque tenemos el control de qué darle como prompt. Entonces ahora ha habido una escalada en la generación de nuestros modelos de lenguaje, no tanto en hacerlos más grandes en cuanto a sus parámetros, sino en hacer que tengan un contexto de ese pie más amplio. Al principio eran más pequeños, 16.000 son unidades, son tokens, pero podríamos hablar más o menos de palabras. Pasaron a 32.000, a 128.000, ahora está en GPT-3 y en GPT-4. Y ya veis que esto va tan rápido que estas cosas las he ido haciendo sobre la marcha esta semana. En febrero de 2024, Google ha lanzado el Gemini 1.5, donde ya tienen, ya no 16.000, 1 millón de contexto. Y ya podemos meter ahí una enciclopedia como contexto para que él nos conteste habiéndole enseñado la información factual. Y ahí está la clave. Pasar la información fiable en el contexto. Y esto es pues, reciente, de febrero del 2024. ¿Y cómo construimos un elemento extractor de información de manera fiable a partir de un modelo de lenguaje de estos grandes, del LLM? Hay 2 técnicas que son las que se están utilizando actualmente. La primera es lo que llamamos agentes. Los agentes no es el modelo de lenguaje, utilizan el modelo de lenguaje para realizar una tarea. A partir de una secuencia de acciones, un objetivo marcado y un plan de actuación a través de un conjunto de herramientas que le suministramos. Esta herramienta puede ser que el acceso a Wikipedia, el acceso a un fondo de repositorios fiable, el acceso a YouTube, el acceso a un fondo de vídeos. Él, como modelo de lenguaje, ya sabe que puede consultar allí y que si en un momento determinado lo necesita, no va a contestar con lo que aprendió o con lo que se entrenó, sino que lo va a consultar allí y va a devolver la respuesta basándose en eso que él va a consultar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va haciendo, las acciones que va realizando, no hay que programarlas tal cual, sino que va a ser el propio modelo de lenguaje el que va a ir organizándolas, el que las va a ir haciendo. ¿De acuerdo? Es una estructura de un agente. Y luego tenemos una segunda técnica, que a mí es la más interesante que me parece para utilizarla como sistema de recuperación de información, que es lo que llaman RAG o generación mejorada por recuperación. ¿De acuerdo? Estas técnicas de RAG, precisamente lo que se basan es en pasarle en el prompt esa información fiable. Ese pie contiene todos los datos realmente fiables, factuales. Y le pediríamos al modelo de lenguaje no que me conteste con lo que aprendió, sino que me conteste en base a ese texto que le he pasado. Y no se puede salir de ese texto. Con lo cual, los datos que me devuelva tienen que ser ciertos. Si el texto que le he pasado es cierto. ¿De acuerdo? Con lo cual, este sería el modo o el uso conveniente de esa herramienta para contestar a preguntas que tienen un hecho factual, o sea, que tienen unos datos y unos hechos objetivos en base a los que contestar. Combinando las 2 cosas, pues al final tendríamos pues, esos grandes modelos de lenguaje. De hecho, y digo que esto es muy reciente, porque fue del lunes, Anthropic ha lanzado un nuevo modelo de lenguaje que está dejando asombrado a la comunidad. ¿De acuerdo? Porque están alcanzando lo que llaman un razonamiento metacognitivo. Han descubierto algunas respuestas que son impresionantes. Hay un test que se les pasa a estos modelos, que es el test de la aguja en el pajar. Dentro de este RAG se le da un montón de datos, un montón de documentos de temáticas muy variadas, pero se esconde una aguja, una perla dentro, que está totalmente fuera de contexto con todo el resto de los datos. Y se le pregunta por ella, a ver si la encuentra. Curiosamente, este modelo de lenguaje lo hizo de una forma muy curiosa. Se le pasaron datos de lenguajes de programación informáticos, tecnología,
y en medio se le puso alguna frase de ingredientes de pizza. Y se le preguntó por los ingredientes de pizza y dice, ¿me podrías decir los ingredientes de pizza más deliciosos y tal? Y lo contestó. Pero además de contestarlo, dijo, esta frase parece muy fuera de contexto, totalmente relacionada con el resto de los documentos, por lo que sospecho que este hecho de los ingredientes de pizza podría haber sido insertado aquí como broma o para ver si yo estaba prestando atención. Eso sí que ha dejado asombrados, ¿eh? Esto ha sido, y es del lunes, ¿eh? Este modelo salió al público, solo unos pocos pueden probarlo, el lunes. Anthropic es una empresa que ha sido formada por ex miembros de OpenAI. OpenAI es la empresa que está detrás de ChatGPT. Hubo una parte de esas personas que se salieron de allí a montar una nueva empresa y montaron Anthropic. Detrás de Anthropic está Amazon, está Google, todo. O sea, hablamos de financiaciones de miles de millones de euros. Pero tienen ciertas capacidades impresionantes. Y entonces lo que hablaba, la idea sería combinar tanto los agentes como los modelos de lenguaje, como la recuperación aumentada la generación aumentada por recuperación para resolver tareas más o menos complejas. Podríamos montar un motor de búsqueda basado en un modelo de lenguaje, pasándole todos los informes financieros que están a nuestro alcance para que nos conteste preguntas sencillas. ¿Cuáles fueron los ingresos totales de una corporación en el año fiscal 2022? Esa tarea, hasta con las técnicas más tradicionales, no la puede resolver. Pero si le preguntamos, ¿cuáles fueron las 3 conclusiones de la convocatoria de resultados del segundo trimestre del año fiscal centrándose en los fosos tecnológicos que está construyendo la empresa? Ahí hace falta un experto ahí para que analice un poco las cosas. Bueno, pues estas cosas más o menos pueden hacerlas. ¿De acuerdo? Con lo cual se trata de convertirlas en un sistema de diálogo, un interlocutor, un asistente, que permitirá al usuario hablar con los datos. Porque no tenemos que conformarnos, y también es un uso recomendable, no conformarnos con la respuesta, no ser un question answering, pregunta-respuesta, sino un diálogo. No, pero yo lo que querría es, y entonces él va reelaborando sus respuestas. ¿De acuerdo? Eso sería un poco la idea. Y esto que os he mostrado un poco con el texto, y ahora voy más en lo que hacemos un poco en colaboración con Radio Televisión Española o en nuestro grupo de investigación, es totalmente extrapolable a otros formatos de información. Es decir, esta representación semántica que hay en estos modelos de lenguaje, que hemos visto que son de palabras, estas cosas, se puede extrapolar a frases, entonces el sentido de la polisemia ya se va cubriendo, a documentos enteros, y antes hemos hablado que contribuyen estos contextos tan amplios. Al audio podríamos tener representados sonidos, de tal manera que si yo le enseño el sonido de una rana, podría devolverme en la base de datos los sonidos que son parecidos al de la rana o un ladrido del perro, ¿de acuerdo? Sin haber tecleado yo nada, simplemente habiendo hecho el sonido de una rana o enseñando el sonido de una rana o con imágenes. Esta es la misma representación en 2 dimensiones, pero de imágenes, que de cierta base de datos. Pues los relojes los pone juntitos por aquí, los zapatos los pone juntitos por aquí, los pantalones los pone juntitos por aquí, los representa. ¿Para qué? Para que yo pueda acceder más fácilmente a ellos. Los ha ordenado. ¿En base a qué? Ni en base al color, ni en base a lo que significan, lo que hay detrás del concepto. ¿De acuerdo? Y entonces aquí sobre esto aplicamos el resto de tecnologías que nos permiten documentar y catalogar archivos audiovisuales. Por ejemplo, pasamos a la imagen, ¿no? Y ahí tenemos el campo de la visión artificial. Igual que el texto, lo que buscamos era comprender el lenguaje humano, en la visión artificial buscamos, pues eso, la capacidad de ver una imagen y comprender su contenido, ¿no? Eso para un humano es trivial. Vemos algo y solo con haberlo visto una vez ya sabemos lo que es. Para las máquinas les ha costado unos años hasta que... Pero bueno, ya empiezan a decir en una escena qué es lo importante, dónde está algo que le pedimos. O sea, empiezan a reconocer objetos de forma muy precisa, ¿de acuerdo? Y entonces, extrapolando esos grandes modelos de lenguaje al ámbito de la imagen, tenemos lo que llamamos modelos de lenguaje multimodales, que combinan modalidades de información, el texto con la imagen, en un mismo espacio de representación semántico. De tal manera que, por ejemplo, Clip, que es uno de los modelos que también surgieron de OpenAI, que fue entrenado con más de 400 millones de pares de imágenes más texto, consigue una representación de una imagen no solo para ser recuperada a partir del ejemplo de otra imagen, sino para ser recuperada con una frase que la describa, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una imagen y su texto asociado en ese espacio de representación y van ligadas. Entonces yo puedo recuperar la imagen porque busco una imagen parecida o porque busco a partir de una descripción parecida. ¿Y eso qué nos permite? Interrogar a los repositorios de imágenes. Por ejemplo, yo le puedo mostrar esta imagen y le hago varias frases. Digo,
el coche azul está a la izquierda y el rojo a la derecha. Esto es una puntuación de 0 a 1, ¿no? Y me da una puntuación razonablemente alta. Más alta que si digo lo contrario. El azul está a la derecha y el rojo a la izquierda. Mira que no, que esto es menos fiable, menos verosímil. ¿De acuerdo? Y si ya le digo que el coche azul está debajo del rojo, me dice que para nada, y que el coche azul está sobre el rojo, me dice que ni de coña. Pero le estoy interrogando en base a la imagen, ¿de acuerdo? Contexto. Le estoy preguntando al... Por eso hay que ser muy cuidadoso, ¿eh? Que también sale en el programa. El vídeo muestra al chef cortando la carne, pero es una descripción bastante fiel, ¿no? O incluso podemos ver en un programa cómo se han ido repartiendo semánticamente en los contenidos del vídeo. Esto también es un plano de representación distribuido de forma semántica. Bueno, pues cuando hablan del tiempo, vemos que todas las escenas del tiempo se me acumularán en esta zona. ¿Veis? Todas las escenas de paisajes, de exteriores, en esa zona. Si vamos. Entonces, si yo quiero recuperar un fragmento del programa donde el locutor esté hablando del tiempo, buscaré en esta zona. ¿De acuerdo? Y me lo recupera. De hecho, podemos interrogarle al programa. Decirle, tú dime en qué partes del programa, esto es el Aquí la Tierra, ¿no? Que hay veces que sale el presentador delante de una pantalla. Dime los fragmentos del programa en el cual el presentador aparece en el estudio. Y entonces me va a devolver los tonos y ahí puedo segmentar directamente y automáticamente el vídeo. Yo puedo ir a cada zona donde el presentador aparece en esa zona. ¿De acuerdo? Y esto se puede llevar al audio. De tal manera que la música me quedará en un espacio semántico, en una zona de espacio semántico separada de la voz, o separada del ruido, etcétera, etcétera. Porque esa es la última pata de recuperación de información en un contenido audiovisual, ¿no? Interrogarle la pista de audio. ¿Qué información me puede dar la pista de audio? Pues me puede decir si hay ruido, si hay música, si alguien habla, cuántas personas hablan, quién habla, cuándo habla, ¿vale? Cuál es la identidad concreta de las personas que están hablando, en qué idioma están hablando, qué es lo que dicen, cómo lo dicen. Incluso hay modelos de estos que tratan de ver un poco el aspecto emocional del discurso. Entonces, si hay una duda, si hay unos gritos, una exaltación, también podríamos marcarla, ¿no? La intención es coger la pista de audio y convertirla en un montón de metadatos que luego son recuperables. Entonces los periodistas en Televisión Española lo que pueden hacer es ir allí y recuperar esa información, ¿no? Totalmente recuperarla. ¿Cómo? Pues con todo este conjunto de tecnologías, ¿no? La segmentación de audio, la identificación de personas por la voz, la transcripción de voz y texto. ¿Cómo funciona esto? Pues llega el audio, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, a ver, en qué partes hay voz, en qué partes hay música, en qué partes hay ruido, porque no voy a transcribir una parte que no tenga voz, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, pero una pequeña ordenación. En las partes que hay voz voy a lo que llamamos diarizar locutores, separar los contenidos por intervenciones, porque semánticamente es relevante, unos turnos de diálogo cuando habla una persona y cuando habla otra, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hacemos. Y después a esas intervenciones le tenemos que asignar la identidad concreta de las personas. Entonces, utilizamos técnicas de reconocimiento biométrico de personas por la voz e identificamos precisamente a los hablantes. Y entonces ya vemos en qué fragmento de la pista de audio ha hablado cada uno de los personajes relevantes. ¿Con qué objetivo? Pues aquí ya tenemos ordenado un programa por cada una de las intervenciones y sabemos que en cada intervención cuál era la persona que estaba hablando. ¿De acuerdo? Entonces ya empezamos a construir una base de datos interesante. Y a esto le podemos añadir lo que sea el reconocimiento automático del habla, es decir, transcribir lo que ha dicho ese personaje. ¿De acuerdo? También ahora mismo hay unas herramientas muy precisas para la transcripción de voz a texto. Surgió hace 2 años y ha revolucionado todo, también de OpenAI. Y entonces al final lo que tenemos es lo que nosotros llamamos transcripción enriquecida, o en televisión llaman minutado, ¿no? Que es cada personaje qué dice desde el segundo inicial hasta el segundo final. Una consulta es inmediata. Quiero saber cuándo, pues, Joe Biden habló de no sé qué. Como la búsqueda es semántica, yo no tengo que saber las palabras exactas que ese personaje dijo. Solo tengo que hablar de la inflación o de temas económicos relacionados con el empleo. Si hay un contenido de esa intervención, me devolverá el fragmento del vídeo en el cual Joe Biden dijo, y del segundo que comienza esa intervención hasta el segundo que finaliza, ¿no? Con lo cual es coger todo este conjunto de tecnologías e incorporarlas, pues, cada una en su punto, para construir ese base de datos, esos metadata que me permitan recuperar información. Y un poco es ese tipo de trabajos que hacemos con Televisión Española, que por ejemplo aquí tenemos un pequeño juguete, un demostrador que hacíamos, que le metemos todos los programas
y podemos buscar sobre ellos y podemos buscar cuando un personaje dijo algo concreto. Este ejemplo que traigo es un poco bastante chulo porque creo que fue en las elecciones de 2015, donde el debate de candidatos llovía. Nadie catalogando el vídeo va a considerar relevante la lluvia. Pero yo le puedo preguntar cuándo Ana Blanco hablaba de lluvia en el debate de los candidatos. Y me dice, pues sí, podemos añadir que aquí de momento ha dejado de llover, llovía intensamente, cosas que a un catalogador no va... vamos, y es razonable, no está pensado para que catalogue de esa manera, cosas anecdóticas. Pero un redactor puede estar buscando cosas anecdóticas para luego construir una pieza más adelante. Aquí queda todo completamente documentado, ¿de acuerdo? Y como conclusión, pues eso, decir que estas técnicas de aprendizaje automático, que es como me gusta más llamarlas a mí, más que inteligencia artificial, para mí la inteligencia es cosa de humanos, tanto en los ámbitos de las tecnologías del habla, o el procesador de lenguaje natural, o el procesador de imagen, pueden llegar a ser unas herramientas de gran ayuda y asistir a las personas que están trabajando con esos documentos. Que estas técnicas de representación semántica van a ser la clave, ¿de acuerdo? Representar los contenidos por lo que significan, no por lo que contienen, no por la tapa del libro, sino por el contenido, ¿de acuerdo? Y que va a ser, yo creo que uno de los cambios metodológicos para recuperar la información, estas técnicas de representación semántica. De hecho, quería, 2 minutillos, o 1 minuto, porque este tipo de juguetes que hacemos, por ejemplo, también en el ámbito textual, tenemos algún juguete aquí relacionado. Por ejemplo, esto sería una base de datos que hemos ido recopilando noticias, pero del orden de decenas de millones de noticias en los últimos años. Y podemos buscar sobre ellas, pero podemos buscar el texto de la imagen, o el texto de la noticia, o la imagen que... Ahí va, ha fallado esto, ya no tengo internet. No, que se me ha desconectado de internet. Entonces, podemos buscar el contenido de la noticia o la imagen que lo acompañaba, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué quiero buscar? Pues puedo buscar por el texto. ¿Qué quiero recuperar? Quiero recuperar, ¿dónde quiero buscar? ¿En el propio cuerpo de la noticia? ¿Solo en el título? ¿En el resumen o encabezado de la noticia? ¿O quiero buscar en la imagen que acompaña a la noticia, ¿no? Entonces, no sé, yo digo, bueno, pues el texto de la noticia... ¿Qué pasa aquí? Aquí. Yo puedo poner buscar noticias relacionadas con jornadas de bibliotecarios, ¿no? Y en principio me va a buscar en un montón de periódicos, pues que en el campus acogía una jornada sobre responsabilidad social de las bibliotecas, de La Vanguardia, que hay el Gran Día de las Bibliotecas en Levante, innovación en la Facultad de Comercio también, que estará relacionado con las bibliotecas. Entonces, es un buscador. Y luego puedo hacer representaciones interesantes, ¿no? Esas representaciones semánticas. Aquí hay un grupo de noticias que parece que el identidad se parecen entre sí. Puedo limitarme a estudiar esas, no todas, ¿no? Y estas otras parece que tienen un ámbito semántico distinto, ¿no? Pero también podía intentar, y en vez de buscar en el texto, buscar solo en las imágenes. Y entonces me iba a devolver imágenes relacionadas con las noticias en las cuales hablaban de jornadas o bibliotecas o bibliotecarios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, un poco esa era la idea, ¿no? El concepto este de cómo representar el conocimiento a través de estos usos y de la tecnología. Y yo creo que, bueno, esto es todo.